Bienvenidos, queridos colegas, a este nuestro último webinar realizado durante el año 2014. De verdad que, como lo dice este slide, ustedes son una selecta minoría y está demostrado que los profesionales del laboratorio estamos comprometidos y que generamos grandes esfuerzos cada día por mejorar estos procesos a nivel de laboratorio y trabajar por esa seguridad del paciente. Nuevamente agradecemos a la compañía Randox por ese apoyo que nos dio durante todo el año para este evento y estamos pendientes de que para terminar las actividades académicas del 2014 o de pronto comenzando en el 2015 podamos, antes de reanudar las jornadas de formación, realizar un foro en tiempo real que nos permita compartir experiencias y que nos permita intercambiar inquietudes y que de verdad nos permita construir esos consensos que tanto estamos necesitando en todo lo que es el tema del control de calidad, del aseguramiento de la calidad, la gestión de la calidad. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que nos tiene reunidos en este espacio, es el impacto del control de calidad en la serología infecciosa y lo colocamos parte una. ¿Por qué? Porque realmente cuando vamos a hablar del control de calidad en las pruebas de infecciosas, el tema tiene tanto de largo como de ancho, es decir, es un tema bastante extenso dada la complejidad que tienen los ensayos como tal y dos, debido al impacto que tienen las decisiones que se toman con los resultados que se generan a través de este tipo de pruebas, dados las características que tiene el manejo dentro de la conducta clínica por parte del médico sobre el paciente. Entonces, para todos es claro que no es lo mismo obtener un reporte, digamos, con algún nivel de desvío sobre una concentración de ácido úrico que generar un resultado de HIV reactivo o no reactivo, dependiendo la condición del paciente, si es una materna, si es un paciente ambulatorio, o reportar un toxoplasma G positivo, a tener un desvío en la calidad en un resultado de colesterol. Entonces, para nosotros eso es tan importante empezar a trabajar y ver que de pronto hemos avanzado mucho en el área de la química clínica, en el área de la hematología, en el área de coagulación, pero que el área de infecciosas de pronto ha estado un poquito así como mirado de lado y que ya es el momento de que empecemos a abordarlo con la rigurosidad que esta área requiere. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos para nuestra reunión del día de hoy? Primero, que es sensibilizar sobre la importancia de la exactitud diagnóstica de los test de serología infecciosa a la seguridad del paciente y que esa exactitud diagnóstica está completamente asociada a las especificaciones intrínsecas de la prueba. Segundo, conceptualizar de manera general sobre esas especificaciones de calidad de los test de serología infecciosa. Y tercero y último, dar unas herramientas generales de lo que es la interpretación del reporte de RICAS para tener una mejor apropiación a la hora de generar acciones de intervención sobre los ensayos de serología infecciosa. ¿Por qué? Porque efectivamente el tema no es solo participar y que se reporte reactivo o no reactivo, sino luego a posteriori, bueno, y si no tuve la respuesta correcta, debo generar acción, ¿cómo sé si realmente se requiere de este tipo de intervención? El tiempo es corto, pero entonces por eso esta primera parte solamente vamos a ver las generalidades y como los primeros pasos que tenemos que caminar en este trayecto. Iniciamos con la revisión de la importancia de la exactitud diagnóstica de los test de serología infecciosa en la seguridad del paciente y revisemos cómo es que efectivamente hoy en día los profesionales del laboratorio, que antes solo hablábamos del concepto de calidad, control de calidad, aseguramiento de la calidad, hoy hablamos del concepto de seguridad del paciente. Y que aparte del concepto de seguridad del paciente, estamos hablando de otro concepto importante, que es ese servicio humanizado, es decir, de que se hace necesario que el profesional del laboratorio vuelva a pensar que no está generando solamente un resultado sobre una muestra, sino que efectivamente cada resultado que se genera impacta la calidad de vida de un paciente y que una muestra es un paciente y que eso es el principio fundamental de la humanización de ese servicio. Entonces, que en el concepto de solamente quedarnos en el control, es decir, en que yo lo estoy haciendo bien, porque el control
lo pasé, lo lancé, en algunos países dicen lo corrí, y está dentro de unas especificaciones, dentro de unos límites, es suficiente. Que con tener una evaluación externa de X periodicidad que me está diciendo pues que tengo cierto grado de exactitud y que lo que es reactivo lo estoy reportando reactivo y lo que es no reactivo lo estoy reportando no reactivo, no es suficiente, sino que cuando hablamos del aseguramiento es necesario hablar de las acciones que se realizan para garantizar que efectivamente eh, en aquellas pacientes en donde se requiere mayor exactitud diagnóstica, ese ensayo está dando esas características y está respondiendo con la sensibilidad y con la especificidad que se requiere para que de verdad el resultado, al ser interpretado entre un contexto clínico, conduzca a una conducta médica, a una conducta clínica que en verdad va a reflejarse positivamente en la salud del paciente. Y por eso es que hablamos en esta evolución del migrar hacia lo que ya es la gestión de calidad. Y que cuando ya hablamos de gestión, es decir, no es suficiente con que control es tener las herramientas. Aseguramiento es generar la mejora a partir de esas herramientas. Y gestionar realmente es volver un insumo y un feedback. Toda esta información que se está generando del mejoramiento cuando nosotros ya le estamos pegando a esa seguridad del paciente y cuando de verdad decimos no, es que no es suficiente con que yo diga que el control de calidad está bien y que la evaluación externa está bien, sino cuando realmente ya no tengo quejas por parte de los médicos por inconsistencia en esos resultados en lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Entonces, en esa seguridad clínica, es decir, en el diagnóstico. Entonces, esa es la evolución que nosotros tenemos que tener y por eso es tan importante que diferenciemos acá dos conceptos importantes. Uno, lo que es la seguridad analítica y dos, lo que es la seguridad clínica. La seguridad analítica es nuestra responsabilidad directa y es lo que está asociado específicamente a todas las acciones que realizamos para garantizar que el desempeño, el performance del test se da dentro de las especificaciones que garantizan una exactitud del resultado. Exactitud del resultado que si el desempeño ha sido bueno, permite que clínicamente haya esa correlación clínico-patológica entre el resultado y las características del paciente. Entonces, fíjese que cuando nosotros hablamos de la seguridad analítica, debemos de pensar en todas las acciones que realizamos para generar la confiabilidad del ensayo, del resultado del ensayo como tal. Mientras que cuando hablamos de esa seguridad clínica, ya estamos hablando tanto del impacto del resultado como de la correlación de ese resultado con las características y la condición clínica del paciente y de la interpretación de ese resultado frente a la clínica de ese paciente. Y en los dos aspectos nosotros tenemos mucha responsabilidad. Y vamos a verlo porque de manera muy general el día de hoy, pero que más adelante lo veremos mucho más centrado cuando estemos trabajando en todo lo que tiene que ver el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. Es decir, que si yo quisiera abrir acá un paréntesis en términos de seguridad, uno diría, mire, en lo que tiene que ver la parte de seguridad analítica, el ensayo, está muy relacionado a la sensibilidad y a la especificidad del test que estamos procesando, que estamos ejecutando. Mientras que cuando estamos hablando de la seguridad clínica, tendremos que hacer una fuerte correlación con lo que es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo que tienen este tipo de test que se trabajan en la serología infecciosa. Por eso es tan importante que nosotros tengamos muy claro que no es lo mismo realizar si bien es cierto, todas las pruebas de laboratorio son absolutamente importantes porque todas las son, tienen distinta complejidad y no es lo mismo el impacto de un error en una química clínica, en una hematología, que el impacto de un error en un tipo de estas pruebas, porque estas pruebas tienen unas características importantes y esto es lo que vamos a mirar y es esa necesidad de esa exactitud diagnóstica, ¿sí? Es decir, yo puedo en un colesterol decir 240, 241, 242, 243 y digamos que para el clínico es casi en el umbral de decisión la misma concentración.
muy distinto cuando estamos hablando de la serología infecciosa, porque estamos hablando de que yo digo en una respuesta cualitativa dicotómica, reactivo no reactivo, presencia ausencia, positivo negativo, y que entonces de esa decisión va a depender, de ese resultado va a depender la decisión que tome el médico. Veamos a continuación la conceptualización de manera muy general sobre las especificaciones de calidad de los test de serología infecciosa. Bien, entonces veamos esto de las especificaciones de calidad. Recordemos que ya aquí en este mismo espacio habíamos hablado de la visión sistémica que tenemos que tener cuando hablamos de especificaciones de calidad, que muchos de nosotros nos quedamos en que siempre que nos hablan de especificaciones de calidad pensamos únicamente en el error total, y que para todos hoy en día es claro que cuando hablamos de especificaciones de calidad hablamos no solo de las especificaciones de calidad en lo técnico, sino que también tenemos que considerar las especificaciones de calidad en lo funcional. Miremos la, la diferencia fundamental en que radica en estas especificaciones de calidad. Partamos del principio. Estamos hablando de que cuando hablamos de la serología infecciosa, yo puedo estar, se consideraba en el pasado, por nuestros antepasados, perdón la redundancia, que los test cualitativos eran una cosa así como de otro planeta, distinto, ¿no? Porque es cualitativa y la respuesta es cualitativa, entonces eso se maneja el control de calidad distinto, eso no se puede manejar igual que la química. Hoy ese concepto ha cambiado. Hoy entendemos que justamente los test cualitativos, que son netamente sensoriales, que se basan únicamente en la impericia del observador, que una tira que se genere un color, justamente en búsqueda de la seguridad del paciente, han ido minimizándose cada vez más, y justamente estos test cualitativos cada vez se han instrumentalizado más. ¿Para qué? Para que tengan un análisis instrumental de tipo cuantitativo que garantice una mayor precisión y exactitud en lo que sí sigue siendo cualitativo. ¿Y qué es lo que sigue siendo cualitativo? La respuesta de este tipo de serología infecciosa. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la serología infecciosa, llámese un toxoplasma, llámese una HIV, llámese un antígeno de superficie, yo puedo tener distintos tipos de ensayo que tienen distintas especificaciones de calidad. Ser una prueba cualitativa pura, sensorial, en donde yo simplemente tengo un cassette y veo un color y esto es lo que dice positivo, negativo, presencia, ausencia, reactivo, no reactivo, y que eso va a depender justamente las especificaciones operativas de la técnica en cuanto se realicen, el volumen de la muestra, el tiempo de incubación, el tiempo de reacción y la habilidad y la impericia y el respeto por los tiempos que se tienen para leer ese tipo de pruebas versus el tipo de inmunoensayos que estamos manejando hoy, en donde si bien la respuesta está definida por un punto de corte y en donde la respuesta se vuelve dicotómica, reactivo no reactivo, el análisis instrumental es de tipo cuantitativo, con la generación de una serie de señales que son leídas a través de un instrumento. Entonces ahí radica, ahí empieza, digámoslo así, lo que son las especificaciones de calidad para las serologías infecciosas. Partamos de un punto de partida, en el solo resultado. Si nosotros miramos un test cuantitativo, en el resultado hay una cifra numérica que tiene una tolerancia, una especificación de tolerancia, en donde el médico no cambia la conducta y en donde dice, mira, si realmente yo tengo una tolerancia admisible y es lo mismo que usted me diga, por ejemplo, en una hemoglobina 13.1, 13.2, 13.3, que si me dice 13. ¿Sí? Porque hay lo que nosotros llamaríamos, y que nuestros antepasados nos enseñaron, y entre eso formo parte yo de esos antepasados, el error total permitido. Hay una tolerancia admisible para ese tipo de ensayos porque es cuantitativo. Pero hay un tipo de ensayos en donde, dependiendo del escenario clínico y su uso diagnóstico, no tienen esa tolerancia admisible, y es el ensayo cualitativo puro, ¿cierto? El ensayo cualitativo, sobre todo el asociado a la serología infecciosa. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, finalmente, yo digo, reporté un antígeno de superficie, ¿es reactivo o no reactivo? ¿Cuál es la tolerancia admisible para el ensayo? Entonces vemos que realmente en el ensayo
cualitativo, esa tolerancia admisible no existe. Yo necesito una exactitud diagnóstica. Después de que yo ya le digo al médico es reactivo o después de que le digo es no reactivo, esa es la respuesta propia y eso no tiene ningún umbral de decisión. Simplemente el médico dice, bueno, si está reactivo, tiene la patología y me voy a un test confirmatorio. O bien, si está no reactivo, se hará un seguimiento, caso toxoplasma, por ejemplo, para mirar si llega a haber una cero conversión que pueda afectar el producto de un embarazo, por ejemplo. Entonces, miremos que desde el punto de vista de especificación de calidad, ya como resultado, hay una diferencia fundamental entre los ensayos de la serología infecciosa. Los ensayos de serología infecciosa no tienen en la respuesta, en el resultado, un error total permitido. Tienen un nivel de exactitud diagnóstica y esa exactitud diagnóstica debe ser positivo o negativo, reactivo o no reactivo, va a depender de las características del ensayo como tal durante su montaje y durante su procesamiento. Y es aquí donde el análisis instrumental se hace muy importante. Por eso, para nosotros, cuando hablamos de las pruebas de infecciosas, cuando hablamos de las pruebas de serología infecciosa, lo primero es que hay que caracterizarla muy bien. Es una prueba de serología de respuesta cualitativa dicotómica, pero de análisis instrumental cuantitativo, porque entonces vamos a tener para ese tipo de prueba una combinación en lo que son las especificaciones de calidad. Es decir, habrá que hacer un control de precisión y veracidad en la parte cuantitativa instrumental, pero habrá que hacer un tipo de evaluación en términos de exactitud diagnóstica, sensibilidad y especificidad en lo que es la respuesta cuando dicotomiza y separa entre lo que es reactivo y lo que es no reactivo. Entonces fíjese cómo en la medida en que nosotros primero que todo tenemos la claridad de esas especificaciones de calidad, vamos a mejorar la relevancia y la importancia de la información que se generan a través de estas pruebas y por ende le vamos a dar al objetivo fundamental que tienen nuestros ensayos a nivel de laboratorio, la cual se llama efectividad clínica. Profesional de laboratorio que no hable hoy de efectividad clínica está fuera del contexto sanitario, porque no podemos hablar de calidad y seguridad de paciente si detrás de eso no está el concepto de la efectividad clínica. Entonces recordemos que para que se produzca un evento adverso solo se requiere un segundo. Y que cuando yo les decía al comienzo de esta disertación que no es lo mismo hablar de una química, del ensayo de una química o del ensayo de una metodología, no porque no sean igualmente importantes, sino porque la complejidad es distinta y porque el nivel del desvío genera un impacto diferente sobre la conducta sobre la conducta médica sobre el paciente. Entonces entendemos por qué quien monta infecciosas tiene que ser completamente consciente que no está generando un ensayo que tiene tolerancia admisible y que por lo tanto sus estrategias de control de calidad, su esquema de control de calidad, tanto interno como de comparación interlaboratorios, como de evaluación externa, tiene que estar soportado bajo una priorización de riesgo clínico, de volumen de procesamiento y de las mismas características específicas e intrínsecas que tiene el ensayo. Y esto implica que quien monta una prueba de infecciosas tiene que ser consciente de qué tipo de prueba está manejando, en qué patología la está utilizando y qué factores debe considerar para garantizar la validez y la fiabilidad de ese tipo de pruebas. Y que para todos los que estamos en este espacio y que hemos venido en estas capacitaciones, es claro que es muy distinto garantizar la validez a garantizar la fiabilidad. Y que cuando tenemos que garantizar estos atributos para poder lograr esa efectividad clínica que se traduce en la utilidad clínica de la prueba, tendremos que saber cómo los atributos de validez de la serología infecciosa están soportados sobre la sensibilidad y la especificidad, mientras que los atributos de seguridad están soportados sobre lo que es el valor predictivo, positivo y negativo. Y que en otro espacio discutiremos a mayor profundidad cómo manejar específicamente y cómo evaluar estos atributos tanto de validez como de seguridad. En el espacio de hoy vamos a mirar cómo la evaluación externa
me va a ayudar a trabajar en esos atributos de validez sobre lo que podría ser las características de sensibilidad y especificidad del ensayo a la hora de hacer inferencias sobre el desempeño del método. Óigase bien, sobre el desempeño del método. Entonces, ¿por qué es tan complejo y por qué es tan importante el manejo correcto de las herramientas de control de calidad en los test infecciosas? Justamente porque en estos test, más que en cualquiera otro de las áreas del laboratorio clínico, está completamente demostrado, se requiere de una mayor estabilidad intralote. Y se observa que efectivamente en este tipo de pruebas, por las características de formato que se tienen, que ya vamos a hablar una cosa aquí distinta, que es el formato, de si es competitivo o si es no competitivo, del uso de las enzimas, del uso de los marcadores. Entonces se requiere que este tipo de ensayos tengan unos mayores requisitos de estabilidad intralote, de estabilidad interlote, para poder garantizar el monitoreo o el seguimiento de un paciente, sobre todo de aquellos pacientes que están muy cerca del punto de corte y en aquellos en los cuales su respuesta humoral aún no está bien caracterizada. Porque cuando ya un paciente tiene una patología franca y hay una fuerte asociación entre la presencia del marcador que estamos investigando, llámese ese marcador un anticuerpo o llámese ese marcador que estamos investigando un antígeno, pues es sencillo detectarlo a través de la prueba diagnóstica. Es mucho más complejo cuando tenemos que detectar ese marcador, cuando tenemos que, llámese antígeno o anticuerpo, en un paciente cuya respuesta humoral aún no se ha caracterizado. Y es cuando empieza a aparecer en el lenguaje de los profesionales del laboratorio la palabra del positivo débil. Y miren que ese positivo débil nos viene acompañando desde la prehistoria. Cuando uno trabajaba las pruebas de cassette, ¿cierto? Las pruebas de cojín, no sé cómo lo llamen en otras latitudes de Latinoamérica, en donde simplemente, pongo un ejemplo sencillo, por decir, una prueba de embarazo, en donde con la aparición de una barrita de color es positivo y si no hay color es negativo. Si el color es fuertemente intenso, pues para todos es fácil, es positivo. Pero cuando es una barra tenue, empieza el analista a decir mm, débilmente positivo, eh, y empieza a dudar y empieza y se empieza a perder la exactitud diagnóstica. Lo mismo pasa en los temas de peine, en las test de peine, tipo que se utiliza mucho en HIV, en antígeno de superficie, que en las peinetas aparece un punto de color para revelar la presencia de los anticuerpos, y que cuando el punto es visible y fuerte, nadie tiene temor en expresar el resultado positivo, pero que cuando aparece la señal tenue es cuando empieza la duda diagnóstica. Yo veo y empiezan los sesgos del observador, ¿cierto? Es por eso que todo este tipo de ensayos que eran cualitativos de carácter sensorial pasaron a ser cualitativos de análisis instrumental, y en la medida que sea posible estarán sujetos a ese análisis instrumental, porque si todas esas señales de color pueden ser cuantificadas, pierden la subjetividad de los sesgos del observador. Entonces, miren la importancia de que siempre que hablemos de infecciosas, recordemos que efectivamente no estamos hablando de una reacción sustrato enzima y para de contar, sino que efectivamente, y que el sustrato está ahí, es sérico, como está la TSH, como está la glucosa, como está el colesterol, sino que estamos hablando de unas determinaciones de respuestas de tipo inmune, y que entonces estamos hablando de que hoy por hoy es bastante el progreso que se tiene sobre lo que son los mecanismos inmunopatogénicos, sobre lo que son los mecanismos de replicación viral, sobre lo que es la respuesta inmune que se sucede en los individuos que son infectados, y ese tipo de respuesta cómo se da. Y que hoy cuando vamos a hacer este tipo de infecciosas, el profesional de laboratorio tiene que tener claro qué es lo que está buscando. O está rastreando un anticuerpo o estoy rastreando un antígeno. Y si estoy rastreando un anticuerpo, ¿qué tipo de anticuerpo es? ¿Es un anticuerpo de G? Entonces, ¿qué estructura tiene? ¿Es un monómero o es un anticuerpo tipo M? ¿Es un pentámero? Pero que tenemos que tener la claridad de que
conocemos muy bien la cinética de los marcadores que estamos identificando, que estamos conscientes de los tiempos y el momento de aparición de cada marcador, de que somos conscientes que el ensayo que estoy trabajando para esa serología infecciosa, para evitar los falsos negativos, detecta anticuerpos de baja avidez, que es lo que me puede garantizar esas detecciones tempranas. Entonces, en realidad es un verdadero reto lo que tenemos los profesionales de laboratorio cuando estamos hablando de ese control de calidad en las pruebas infecciosas. ¿De qué depende la calidad diagnóstica de una prueba de infecciosas? Miren, hablemos ya de lo que es la seguridad analítica. Cuando estoy hablando de la calidad diagnóstica de la prueba, estoy hablando de la seguridad analítica a nivel del ensayo. Entonces, uno, dependemos de que allá la casa comercial que usted seleccionó para ese inmunoensayo, para ese test serológico infeccioso, haya hecho una selección cuidadosa del cutoff. Dos, depende que justamente ese ensayo que usted está trabajando tenga una excelente base antigénica empleada para los anticuerpos de inmunocaptura. Entonces es necesario volver a leer. 3. Depende del formato del inmunoensayo que usted está trabajando. Entonces tendrá que saber si está haciendo un ensayo homogéneo, heterogéneo, de un paso, de dos pasos, si es un ensayo competitivo o no competitivo. 3. Tendrá que depender de la estandarización del proceso de medición. Entonces, en la medida en que un proceso de medición tiene más pasos manuales, tiene más fuentes de error. En la medida que es más observador dependiente, más sesgos de observador. En la medida que tiene menos manualidad, menos preparación de reactivos, menos intervención, mucha más exactitud, menos posibilidad efectiva de que haya variación o que haya desvío en la obtención del resultado. Y obviamente depende de la interpretación del resultado. Y no es lo mismo interpretar un resultado de colesterol o de creatinina versus la edad, la talla y el peso, que interpretar el resultado reactivo de una serología infecciosa, dependiendo si es una materna, dependiendo de la historia clínica, los antecedentes del paciente. Entonces miren cómo la mezcla de estos 5 ingredientes es fundamental para garantizar la calidad diagnóstica del ensayo. Entender que para nosotros es muy importante mantener la estabilidad de este punto de corte, que es lo que define lo que es reactivo y lo que es no reactivo. Y que efectivamente toda prueba de este tipo que depende de este punto de corte es muy afectada por el error sistemático, y que ese error sistemático afecta específicamente a aquellos pacientes que están justamente en esa fase de definición de la respuesta humoral específica, ese paciente que hemos connotado nosotros como el positivo débil, y que por lo tanto nuestras acciones de control de calidad, nuestros esfuerzos y nuestras pruebas de evaluación deben estar encaminadas a detectar esa presencia de errores sistemáticos que en el día a día no detectamos con el control de calidad interno. Y es ahí donde juega un papel importantísimo la prueba de la evaluación externa, que evalúa el desempeño del método. Óigase bien, el desempeño del método, porque para evaluar la sensibilidad y la especificidad, la prueba que yo tengo que tener es una prueba confirmatoria, el gold standard, el que me define si es un verdadero positivo o si es un verdadero negativo. El objetivo de la prueba de evaluación externa no es evaluar la sensibilidad y la especificidad. El objetivo de la evaluación externa es garantizar el desempeño del método, que es lo que me permite garantizar la estabilidad del punto de corte, con lo cual yo estoy manteniendo la sensibilidad y la especificidad. Eso tiene que quedarnos muy claro. Entonces, cuando queramos ampliar mucho más de los conceptos de esto y tener la claridad de esta interpretación, tendremos que revisar los conceptos de la guía EP12. Esos conceptos son fundamentales y no son tema específicamente de este ensayo, pero justamente nos definen cómo monitorear esa zona, lo que nosotros llamamos la zona gris y que hoy se conoce como la zona C5, C95, y que en otra oportunidad podremos mirarlo. Para finalizar en este segundo objetivo, entonces,
cuál es la importancia que en esas especificaciones de calidad nosotros como profesionales de laboratorio tengamos una claridad de qué es lo que estamos realizando en el ensayo, la metodología, si el tipo de ensayo, si es cualitativo, competitivo o no competitivo, si es quimioluminiscente, qué tipo de quimioluminiscencia es, ¿cierto? Y cuál es el marcador que estamos utilizando, rutenio, acridina, si es enzimático, qué tipo de enzima estamos utilizando, fosfatasa alcalina, peroxidasa, qué anticuerpos está trabajando el formato, policlonales, moniclonales, de qué origen son, caprino, murino, pero que tengamos esa certeza antes de, eh, antes de pensar que, que el control de calidad del ensayo es mandar el control negativo, el control positivo débil, el control positivo alto y tener la prueba de ricas para la evaluación externa. Entonces fíjese que el tema de las infecciosas es complejo. El tema de las infecciosas implica necesariamente que tengamos en cuenta las diferencias de formato, la incertidumbre cercana que siempre existe al cutoff, el impacto que tiene el error en este tipo de pruebas dentro del sistema sanitario, que no es lo mismo, o sea, el impacto de un error en un HIV que el impacto del error en un toxoplasma, que el impacto del error en una rubeola IgM, porque conduce a conductas médicas distintas y que definitivamente partimos de un estado del arte. No hay test de infecciosas perfecto. Si es muy sensible, pierde especificidad y si es muy específico, pierde sensibilidad. Ok, entonces ahora miremos cuáles son esas herramientas que tenemos que manejar conceptualmente para fortalecer la interpretación del reporte RICAS. Ya vimos una fundamental y pienso que es la más importante que tiene que quedarnos claras en este espacio que tuvimos hoy de capacitación. La prueba de evaluación externa y todas las pruebas de evaluación externa están diseñadas para evaluar el desempeño del método, el performance del método. Es decir, la capacidad que tienen de garantizar esa fiabilidad y esa validez como método diagnóstico. Cuando nosotros queremos hacer evaluaciones frente a lo que es la sensibilidad y la especificidad, tendremos que trabajar los conceptos de la clasificación de las pruebas de acuerdo a sus atributos específicos. Es decir, de si estoy trabajando un test de diagnóstico que es sensible, la característica para evaluar su sensibilidad y su especificidad será compararlo contra el gold standard, que sería un test confirmatorio, para garantizar si lo que estoy viendo es un verdadero positivo, sensibilidad, o si lo que estoy viendo es un falso positivo y que el problema es de especificidad. Entonces, esa es una idea primero fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchos de nuestros clientes, ¿cierto? Y de nuestros usuarios y de nuestros colegas a nivel de Latinoamérica que esperan que el programa dé el gold standard. Y el gold standard implica que hay pruebas, incluso de infecciosas, que no tienen un gold standard establecido, unificado a nivel de todos los países, a nivel del diagnóstico. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa claridad en lo que es esa interpretación. ¿Listo? La interpretación de la evaluación externa es hacia el desempeño del método. ¿Cómo vienen las pruebas de evaluación y cómo se garantiza esa fiabilidad y esa validez? Básicamente nosotros lo estamos haciendo y lo hacemos en términos de fiabilidad para garantizar, es decir, la estandarización del método en cuanto a las variables analíticas que intervienen en él a través del control de calidad interno. Y ese control de calidad interno para la mayoría de nosotros a nivel de Latinoamérica es suministrado por la casa comercial. Ya, por ejemplo, en países como nuestro, a nivel de Colombia, la mayoría de los laboratorios han implementado un control de calidad independiente que tiene unas concentraciones cercanas
a los puntos de corte de algunos formatos de pruebas. Recuerden que cuando hablo del formato me refiero a si es competitivo, no competitivo, homogéneo, heterogéneo, y que vienen a distintas casas comerciales, y que hoy en día ya contamos con peer group para ver en tiempo real cuál es el desempeño de esos controles de calidad interna, pero que en términos de validez sigue siendo la prueba de evaluación externa la que me muestra que todas estas acciones que yo estoy haciendo a nivel del control de calidad interno garantizan la estabilidad del punto de corte que ha dado manufactura para ese método, de tal manera que lo que es reactivo por ese método se mantiene reactivo y lo que es no reactivo por ese método se mantiene no reactivo. Entonces, observen la importancia de entender la sinergia que existe entre la fiabilidad y la validez, la sinergia que existe entre el control de calidad interno y la importancia que tiene la evaluación externa. Desde luego, la evaluación externa de RICAS, de Randux, la evaluación externa de un ensayo de infecciosas que está soportado en la evaluación del desempeño del método, me garantiza la estabilidad de ese punto de corte, y que cuando tenga yo evidencia de que esa estabilidad se está perdiendo, el paso a seguir sería hacer evaluaciones de tipo hacia la validación del método para evaluar la sensibilidad y la especificidad frente a ensayos de tipo confirmatorio. Y eso tiene que quedarnos muy claro para poder entender la interpretación que nos da la evaluación externa del RICAS. Entonces, miremos en este ejemplo sencillo. Esta es una prueba de toxoplasma IgG, está reportada en unidades por mililitro porque así se le reporta a los pacientes, en donde vemos cómo este tipo de ensayos tiene este tipo de reporte, perdón, el reporte del RICAS tiene, digamos, tres componentes importantes. Uno, lo que es la evaluación cuantitativa de la señal instrumental que se genera, llámese el índice, llámese el cociente, llámese el coeficiente, llámese, en algunos países lo llaman la razón, en algunas partes lo llaman el cutoff, en algunas partes lo llaman el índice. Bueno, hay distintas formas de denominarlo. Es esa evaluación cuantitativa en donde yo voy a tener unas características y una información muy valiosa. La primera, esta primera información valiosa, donde me dan la respuesta cuantitativa de todos los métodos, y observamos distintas señales y con y distintas respuestas con diferencias significativas. Estamos hablando, por ejemplo, acá de un 194 versus un 80 versus un 95. Pero esto no es de alarmarse. Esto no se debe, muchos, es la matriz del RICAS. En ningún momento. Esta palabra toca retirarla. De estos efectos de matriz no se ven a través de estos resultados. Si hubiese un efecto de matriz, el efecto de matriz se vería en el histograma del método específico, no en los valores de las medias de consenso. En las medias de consenso lo que observamos es que efectivamente los métodos generan distinto tipo de señal. ¿Y por qué? Porque tienen distinto tipo de formato. Entonces yo no puedo comparar un ELISA con una quimioluminiscencia en la señal cuantitativa, porque el ELISA mide, se fundamenta en colorimetría, en absorbancia tramitancia, después de la generación de un color por efecto de una enzima sobre un sustrato. Muy distinto cuando estamos leyendo un ensayo quimioluminiscente o un ensayo fluorescente tipo alfa, en donde estamos midiendo la emisión de luz por excitación de electrones, ¿cierto?, sobre sustancias tipo acridina, tipo rutenio, ¿cierto?, que es diferente. Entonces, por eso se observan esa diferencia de las señales. Segundo, vamos a observar la media de todos los métodos, que por eso es una media que cuando uno la mira dice, pero ¿cómo esa media no es consistente con la media de mi método y con el valor que yo reporte? Recuerde, la media de todos los métodos es una media que ha tomado en cuenta todos los formatos. Entonces es una media que tiene muchas fuentes de incertidumbre. Por eso la incertidumbre de la media de todos los métodos es una media que viene con una incertidumbre alta y con un SDPA elevado en la mayoría de los ensayos infecciosos. ¿Listo? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta para la interpretación. Segundo, que es muy importante, que si evaluemos es
pero entonces, ¿por qué viene en el reporte? Porque eso también me lo han preguntado muchas veces al base, y entonces, ¿por qué envían esa media de todos los métodos? Porque he tenido problemas en las auditorías. Porque por definición estadística, la ISO 17043 exige que haya una especificidad metrológica cuando se hacen los análisis en las pruebas de aptitud, e implica que se analicen por todos los métodos, por su método, por su instrumentación. En los inmunoensayos hay, un, hay una sinergia y hay una tecnología dependiente, y es el método y la tecnología. Es decir, que hay unos formatos que tienen ciertas patentes y que yo solamente voy a encontrar electroquimioluminiscencia en una casa comercial específica, CMIA en una casa comercial específica, CLIA en una casa comercial específica, mientras que en el LISA es un formato mucho más abierto. Entonces vamos a encontrar ELISAs con distintas metodologías. Ojo con eso. Pero entonces, ¿a qué venimos acá? Que siempre debemos compararnos por la media específica de mi método específico, que en este caso corresponde a mi misma media de mi instrumentación. Esta respuesta cuantitativa es muy importante, la respuesta cuantitativa frente a mi método. Y aquí vuelve a cobrar un papel muy importante los indicadores, los inductores que me dan la misma exactitud. El índice de desviación estándar y el RMSDI. Observe, ese índice de desviación estándar y ese RMSDI, que es el promedio acumulado de sus SDI, le van a dar una indicación, el SDI, de su exactitud frente a los que tienen su mismo método y su mismo instrumento en este caso, y el RMSDI le va a generar una alarma en el momento en que se empiezan a detectar sesgos de tipo analítico que pueden estar afectando la estabilidad del punto de corte y que corresponden o bien a eventos internos del laboratorio como deterioro de los reactivos, pérdida de la estabilidad a bordo en las plataformas analíticas, necesidad de incrementar la frecuencia de calibración por condiciones muy cambiantes a nivel de su laboratorio de la temperatura y la humedad. Entonces observen cómo analizar el RMSDI y el SDI es fundamental para la toma de decisiones sobre el ensayo. ¿Por qué? Porque me da una indicación de patrones de comportamiento que se pueden estar presentando dentro del método de análisis asociados a variables intralaboratorio que son controlables por mí a nivel de laboratorio. Pero que efectivamente a nivel ya de la interpretación, la respuesta va centrada acá sobre cómo se interpretó el resultado, reactivo o no reactivo. Porque finalmente, si yo comparase las respuestas cuantitativas, no es comparable 357 con 80, porque hay una diferencia significativa. Pero si la interpretación para juntos formatos es reactiva, la prueba es igualmente válida. ¿Listo? Entonces observemos, miremos, la importancia del RICAS frente a la fiabilidad está en la zona cuantitativa, en donde me dice, mire, acá tenía un patrón de comportamiento y a partir de la muestra 1 inició con otro patrón de comportamiento. Esté atento. Hizo un cambio de lote reactivo, generó una calibración nueva, está con un cambio de usuario, se realizó un mantenimiento sobre el equipo. ¿Qué está generando este nuevo patrón de comportamiento? Pero que me da el tiempo de actuación versus la interpretación de la respuesta cualitativa. Su resultado fue reactivo, pero y el resultado aceptable la reactivo, y todos los métodos dieron, solamente hubo 2 no reactivos, 0 inconcluyentes o indeterminados, o es decir, que cayeron en la zona C5, C95 y reactivos 204. Es decir, que fue contundente que esta muestra era reactiva. Ahí usted ya puede estar haciendo verdaderas inferencias de efectivamente, mi muestra tiene frente a mi método, el desempeño del método es satisfactorio. Y frente a lo que sería la contundencia de si es un verdadero positivo, porque todos los métodos dieron positivo, es verdadero positivo. Luego podemos hacer inferencias sobre la sensibilidad. Pero óigase bien, inferencias, no que sea la herramienta para la evaluación de la sensibilidad, porque si fuera a ser la herramienta para la sensibilidad, eh, la confirmatoria de un toxoplasma, tendría que estar pensando en el test confirmatorio, una neutralización, otro tipo de pruebas que estén haciéndose para la confirmación del parámetro que se esté trabajando. Entonces, miremoslos aquí en detalle. La parte cuantitativa, su índice de desviación estándar. ¿A cuántas desviaciones estándar está?
Y no olvide la importancia de su RMSDI, el indicador más sensible a la presencia del error sistemático. Recuerde que el SDI puede estar positivo o negativo, pero hasta 0.5. Observe, el histograma le confirma que no hay una distribución unimodal porque hay diferencias en los tipos y en los sistemas de detección de los diferentes métodos. Su gráfico de índices de desviación estándar, donde vamos a hacer los análisis de patrón de comportamiento de desempeño y donde vamos a ir mirando con relación a las concentraciones, a los tipos de reactividad y de señal que nos han estado mandando, si podemos hacer asociaciones con relación al comportamiento de en esa concentración versus el control de calidad interna. Y obviamente la respuesta cualitativa. En la respuesta cualitativa, pues nosotros vamos a observar cómo estuvo el comportamiento de todos los métodos y cómo estuvo el comportamiento de su método específicamente. Miremos este caso. Este caso es para nosotros el maravilloso, en donde todo es fácil, contundente. Yo dije reactiva, era reactiva, voy y miro en mi método, todos eran reactivos. No, efectivamente, la muestra es reactiva. Sí hubo unos casos de no reactivo, hubo 2 casos de no reactivo, habrá que mirar a qué método corresponden y será un problema que solucionarán los que tengan ese método. Para nosotros, si este es nuestro caso puntual, la respuesta es contundente con el caso que se está analizando. Miremos este otro caso. Este caso para nosotros también es de los casos sencillos. En la respuesta cuantitativa, frente a mi método, fui comparado con 38 laboratorios. Yo reporté 0.050 y la media de comparación para esa muestra fue 0.045. Observen la importancia de esto. La importancia de esto es, y fíjense por qué no me detengo en analizar la media de todos los métodos, fíjense porque la media de todos los métodos, digamos, no aporta desde la toma de decisiones para hacer análisis en este momento, sino que es un requisito desde el punto de vista estadístico que se necesita para el programa. Pero desde el punto de vista para mí, dentro de lo que tiene que ver en el análisis, tengo que observar que independiente de que estos 38 laboratorios estén manejando incluso otros lotes de reactivo distinto, tenemos muy buena señal en términos de lectura. Eso implica muy buena estabilidad y muy buena, primero, habla de 2 cosas importantes, tanto de la estabilidad y la homogeneidad de la muestra que me han enviado para la evaluación. Y 2, me habla de una cosa muy importante, de la reproducibilidad del método. Es decir, que cuando estoy comparando distintos equipos de los mismos que estamos trabajando, pero distintos lotes de reactivo, muy probablemente hay muy buena recuperación de la reactividad o de la no reactividad. Entonces eso es muy importante. Quiere decir que como herramienta en términos evaluativos, el RICAS le aporta a la evaluación de lo que es la reproducibilidad del método que se tiene implementado a nivel de laboratorio. Me da la garantía de que independiente del lote que se está trabajando, el desempeño del método es estable. Y ya cuando evalúo mi índice de desviación estándar, estoy hablando de que tengo una excelente exactitud en este tipo de muestras, ¿sí? Que soy muy cercano al valor que se está reportando. Ya cuando hago aquí mi análisis del RMSDI y veo que está por encima de 0.5, ya tengo que empezar a pensar, sí, pero vengo sistemáticamente reportando un poco más alto que los otros laboratorios que tienen mi mismo equipo y mi mismo método. Tendré que hacer la inferencia sobre cómo está mi control de calidad interno y qué porcentaje de variaciones que estoy teniendo realmente y a qué porcentaje corresponde ese desplazamiento para mirar el impacto que tiene ese porcentaje de desplazamiento sobre la zona C5, C95 del ensayo. ¿Listo? Ok. Y observen, efectivamente, miren, este corresponde al gráfico, se ve el patrón de comportamiento y cómo sistemáticamente frente a los demás tengo un patrón de comportamiento a generar. Si es significativo o no, va a depender de las inferencias que usted hace con el control de calidad interno, del porcentaje de sesgo que está teniendo y del impacto de ese porcentaje de sesgo que tiene sobre la zona de incertidumbre del método. Acá está, por ejemplo, la ahora, recuerde que los sesgos sobre la parte negativa en los ensayos de infecciosas no son tan críticos como los sesgos cuando se tienen en la parte positiva. Es decir,
un sesgo en la parte negativa de una curva me podría generar un positivo. Y si es un positivo, podría saber que es un falso positivo al hacer una confirmatoria. Pero si tengo un sesgo en la parte de la curva donde está el positivo, y ese sesgo es un sesgo negativo que me hace que el ensayo me dé negativo, al generar un resultado negativo no podría determinarlo, porque nosotros no confirmamos los negativos, no repetimos los negativos. Entonces eso tendría un impacto catastrófico a nivel de seguridad del paciente. Miren, entonces, palabras más, palabras menos. Lo que quiero decir es que nosotros en el laboratorio podemos tolerar todos los falsos positivos que hayan. Lo que no podemos manejar es un falso negativo. Es incontrolable. Entonces, por eso el control de calidad arranca desde la selección de la prueba. No aquí cuando estamos haciendo, o sea, no cuando yo hago el control de calidad interno o cuando estoy haciendo el análisis de la evaluación externa. Efectivamente, la evaluación externa sí me puede estar demostrando si mi método puede estar viciado de muchos falsos positivos o valores más altos por encima del punto de corte o con valores más bajos por debajo del punto de corte. Para ya definir si son falsos positivos o si son falsos negativos, tendría que irme específicamente a test confirmatorios. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Efectivamente la respuesta cualitativa, todos los participantes, hubo un consenso absoluto no reactivo, y en mi método 44 participantes dijeron no reactivo con consistencia total. Recuerden que para que haya evaluación se requiere el 80% de consenso estadístico dentro de mi método de evaluación. Pero miremos uno no tan sencillo. Bueno, este también es sencillo, que es un no reactivo franco. Aquí está un test de rubeola IgM. Pero ¿por qué les traje la rubeola IgM? El impacto de un error en una rubeola IgM en una materna puede ser un legrado terapéutico. Entonces, después de que yo ya digo IgM positivo, es IgM positivo. Entonces yo tengo que tener la certeza. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia. Entonces estos ensayos tienen que ser monitorizados y mirados con mucha rigurosidad, ¿cierto? La señal cuantitativa, qué tan cerca o qué tan lejana está el punto de corte. Y que si le permite una variación y se muestra el punto de corte, caiga a la zona de no fiabilidad del ensayo y no que cambie de discriminación al paciente. Eso sería lo que yo debo buscar en términos de estabilidad analítica. ¿Listo? Aquí está la parte cuantitativa donde se grafican los SDIs que se llevan a nivel de todas las muestras que se han estado procesando. Y aquí está esas respuestas que a veces lo ponen a uno a dudar y a cuestionarse, y a veces lo hacen a uno digamos que cuestionar incluso cuestionar el programa, pero es un tema de entender cuál es el objetivo del programa. En este caso específico, una rubeola IgM, su método, su resultado fue no reactivo, el resultado aceptable es no reactivo, y si yo miro efectivamente el resultado es para mi método, donde hubo 30 participantes, 30 no reactivos, y fue contundente. Para mi método y sus características intrínsecas y ese punto de corte, esta muestra es no reactiva. Es decir, que el desempeño de mi método es en mi laboratorio, en mi participación, con el método que tengo el performance adecuado. Logré el desempeño específico y la respuesta es no reactiva. Claro, cuando uno hace el análisis y mira el comportamiento de todos los participantes, identifica que hay respuestas reactivas, que hay respuestas inconcluyentes, y entonces viene la pregunta del millón, pero al fin la muestra es no reactiva, es inconcluyente o es reactiva. Entonces, para el método que yo tengo, la muestra es no reactiva. ¿Sí? Y sin lugar a dudas, si la vuelve a pasar, le va a volver a dar no reactiva. Si ya lo que quiero saber es si estos 33 que reportaron reactiva o inconcluyente, fíjense que hay bastantes inconcluyentes, 42, lo que tengo que revisar es sobre la respuesta cuantitativa, es que es muy probable que es una muestra muy cercana al punto de corte y que por efecto de la incertidumbre del método salta a positiva, o cae en zona gris o salta a positiva, y que finalmente el paso a seguir en el caso de que uno quisiera llegar a hacer un análisis en términos de, bueno, y finalmente esta muestra que es que finalmente es el mismo manejo que se le da al paciente. Cuando usted le reporta a un paciente un método reactivo o no reactivo, la técnica es seguir un test confirmatorio,
o es seguir una correlación en donde la clínica más el test confirmatorio garantizan si eso es un falso positivo o si es un falso negativo. Recuerden que la misma guía del CLSI, la EP12A2, es muy contundente en dar la directriz desde el CLSI en que cuando yo estoy comparando métodos no puedo hablar de falsos positivos y de falsos negativos porque tienen la misma jerarquía metrológica. Estoy hablando de que hay casos discordantes y que si yo quiero hablar de falso positivo o de falso negativo, tiene que haber dos características importantes: compararme contra el gold standard, un test confirmatorio, y considerar el caso clínico y los atributos clínicos, lo que en una prueba de evaluación externa no tenemos en cuenta porque no estamos hablando, no se está dando caso clínico de paciente y porque estamos hablando desde el desempeño del método. Por lo tanto, entonces tengamos la claridad a la hora de hacer las interpretaciones, porque si no, pues nos puede esto generar falsas interpretaciones y reclamaciones a las casas comerciales, cuando en realidad estamos dando el desempeño que está definido para la literatura. Cuando uno tiene realmente sospechas y efectivamente dentro del método no estoy teniendo el desempeño, o estoy viendo que efectivamente es consecutivo en el método, mucha inconsistencia sobre el nivel de concordancia de los resultados, el tema es revisar sobre la validación del método, ¿sí? Que es muy importante. ¿Cómo evalúe yo la sensibilidad y la especificidad del método? Estoy siendo clara. Entonces, en la medida en que yo empiezo a tener problemas en el desempeño dentro de mi método, ahí sí tendría que irme a la acción correctiva sobre las acciones y sobre los mecanismos que hice cuando realicé la validación. Entonces, veamos efectivamente cómo hay casos igual adicionales como este, en donde el laboratorio reportó inconcluyente. Fíjese, se reportó inconcluyente. Y cuando miramos la respuesta, efectivamente mi resultado fue inconcluyente y el resultado aceptable para mi método es que no hubo consenso. ¿Por qué? Porque efectivamente, mire, hubo mucha variación. Entonces, el programa tiene una serie de herramientas estadísticas en donde efectivamente está considerada la misma incertidumbre del método, y al tener no lograr el consenso estadístico que se logra, no se va a castigar al laboratorio para que genere una acción correctiva que de pronto no requiere, en donde efectivamente por el nivel de reactividad que tenga la muestra o por el nivel de no reactividad específicamente en ese formato específica genera está dentro de la zona muy cercano a la zona C5, C95, y va a generar consistentemente resultados entre inconcluyente y no reactivo, pero observen, eh, eh, por la cercanía al punto de corte. Sin embargo, miremos, por ejemplo, en este caso especial, fue muy representativa la participación de la muestra, que fueron 94 resultados reactivos. Entonces aquí uno tendrá que ir a revisar efectivamente de acuerdo a su control de calidad interno, y miremos un segundo. No está el gráfico en el gráfico de SDIs, si hay algún patrón de comportamiento con sesgo negativo que pudiera estar generando este tipo de respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces justamente los fabricantes, en aras de proteger los ensayos que tengan muchos falsos positivos, recuerden, si se sacrifica, si se mejora sensibilidad, se sacrifica especificidad, y si se mejora especificidad, se sacrifica sensibilidad. Ese es un gana-pierde que va en las dos direcciones: se gana en un lado, se pierde en el otro. En este caso específico habría que hacer, fíjense en este puntualmente, una revisión muy exhaustiva, porque es contundente que en 94 metros la respuesta fue positiva. ¿Sí? Y tendríamos que descartar si efectivamente esto se trata y fíjese que queda un inconcluyente, no dio negativo, sino un inconcluyente, y de si estos 94 serán falsos positivos y el mío finalmente es un indeterminado. ¿Bien? Entonces, en términos de las infecciosas, lo que yo les comentaba desde que arrancamos, es muy difícil en un espacio
tan corto tiempo poder llegar a hacer todas las inferencias a las que hay que hacer y tendría que hacerse análisis muy puntual, tener el acceso a los internos, revisar los resultados de las calibraciones, y que eso da para espacios de talleres ya de tipo presencial, ¿no? Donde se puede ya interactuar sobre las cifras y sobre los números. Pero digamos que el objetivo de esta disertación era que eran esos tres fundamentales que yo pienso que los abarcamos en la revisión. Uno, ser conscientes que cuando estamos montando una serología infecciosa, el impacto de un desvío de calidad sobre la seguridad del paciente es significativo, que la mayoría de los impactos de ensayos infecciosos generan conductas médicas eh, que son decisivas en la vida del paciente y que impactan la vida del paciente. Entonces que tenemos que ser muy conscientes de eso. Segundo, que el control de calidad de la infecciosa no empieza con el control de calidad interno y con la evaluación externa, sino que empieza con la selección del test y cómo yo entiendo el desempeño técnico, el rendimiento técnico de la prueba, cómo entiendo sus características intrínsecas, sus atributos de validez y sus atributos de seguridad. Y tercero, que efectivamente no hay nada que supere la evaluación externa de RICAS para evaluar el desempeño del método de las pruebas. Los grupos son robustos, me dan la información de todos los métodos y me permite hacer inferencias sobre el comportamiento de mi método, me da comportamiento de reproducibilidad de mi plataforma analítica frente a la plataforma analítica que tienen otros laboratorios que tienen mi mismo sistema analítico y me permite hacer inferencias de qué está pasando con los otros métodos que se están trabajando a nivel del mercado en los diferentes países. Entonces, de verdad, que muchas gracias nuevamente a ustedes por su paciencia durante todo este año, por su nivel de tolerancia, por esa tolerancia admisible que han tenido conmigo durante todo el año, a Randox por ese compromiso incondicional que tuvo con nosotros a nivel de Latinoamérica con este espacio, y de verdad que el 2015 sea muy positivo para ustedes, para sus familias, y que nos llene de bendiciones el año que viene, con más espacios como este. Muchísimas gracias, un feliz año.